Mi esposa gastó nuestros ahorros en viajes con su amante. Así que contraté a un abogado, vendí la casa y le dejé una cuenta con $1 y un mensaje. Para tu siguiente vi. En tu imaginación. ¿Alguna vez sentiste como todo lo que construiste con tus propias manos, cada sacrificio, cada madrugada de insomnio, cada maldito centavo ahorrado, se derrumba de golpe con una sola frase? La mía fue. ¿Estás exagerando? Solo fueron unos viajes. Eso fue lo que me dijo Laura cuando descubrí los estados de cuenta. No negó nada. Ni siquiera se molestó en fingir. Leía el extracto bancario con una copa de vino en la mano, como si le hablara de un documental que no le interesaba. En lugar de culpa, tenía fastidio. Como si fuera yo el que arruinaba la noche. Pero espera. Estoy corriendo muy rápido. Primero, déjame decirte quién soy. Mi nombre es Mateo. 43 años. Arquitecto. Nunca fui de lujos, pero me maté trabajando para darle estabilidad a mi esposa. O eso creía. Durante 15 años pensé que estábamos en el mismo equipo. Vivíamos en una casa modesta que yo mismo remodelé, con cada detalle pensado para nuestra vida juntos. Teníamos un fondo de ahorro que cuidábamos como si fuera un hijo, planes para el futuro, para abrir un negocio, para viajar nosotros dos, o eso pensé yo. Laura era de gustos finos. No lo digo como un defecto. Ella venía de una familia de clase media alta, pero desde que nos casamos, aceptó el ritmo de vida que mi trabajo permitía. Eso creí, al menos. Siempre tuvo una forma elegante de despreciar sin decirlo directamente. Si yo llevaba flores, ella decía, no es mi color favorito, pero gracias. Si preparaba una cena, respondía, ¿no crees que está muy salado? Pequeñas cosas. Como gotas de ácido que no duelen al instante, pero terminan haciendo un agujero. Y yo las aguanté todas. Porque la amaba. Porque juré que el matrimonio era compromiso. Porque pensé que solo era una etapa. Había veces en que algo en mí me decía que algo estaba mal. Las salidas con amigas eran más frecuentes. Demasiadas coincidencias. Un mensaje que se borraba antes de leerlo. Su perfume había cambiado. Su mirada, también. Pero siempre encontraba una excusa, estaba cansada, tenía estrés, tal vez era yo quien estaba demasiado sensible últimamente. Un día, después de uno de esos viajes, me di cuenta de que sus pretextos empezaban a repetirse, visitas a los padres, cumpleaños de primos, vacaciones familiares. Pero nunca veía fotos ni recibía detalles sobre esas supuestas reuniones. Solo volvía bronceada, relajada, y con historias vagas sobre un hotel increíble o un restaurante espectacular. Mientras tanto yo me mataba en los proyectos que tenía en el trabajo para darle lo mejor. Yo intentaba hacer preguntas, pero ella siempre me evadía con una sonrisa forzada o un comentario irónico. ¿Por qué tanto interés? ¿Te sientes celoso? Un sábado por la mañana, después de que salió para un desayuno con Clara y Daniela, me senté frente a su laptop. Nunca había revisado sus cosas. No era mi estilo. Pero ese día algo me empujó. Como si mi instinto gritara. No hizo falta contraseña. Aún estaba abierta su sesión de correo. Y ahí estaban. Boletos de avión. Reservas en hoteles de lujo. Pagos con nuestra cuenta conjunta. Todo a nombre de ella y de alguien más. Jorge Alarcón. Un tipo que solía comentar sus fotos en Instagram con fueguitos y frases ridículas como la reina merece el mundo. Fechas, destinos, gastos. Río de Janeiro, Cancún, París. Mientras yo trabajaba hasta las 11 de la noche, ella se bronceaba en playas privadas, brindando con un tipo que ni siquiera tenía la decencia de ser discreto. No lloré. No en ese momento. Sentí rabia, un hueco en el pecho, y después algo más fuerte, claridad. Esa noche, cuando regresó, le mostré todo. No le grité. No insulté. Solo señalé la pantalla. Ella, sin inmutarse, se sirvió otra copa y dijo: deberías dejar de actuar como si fueras víctima. Si no me dabas lo que necesitaba, alguien más lo iba a hacer. Ahí supe que ya no quedaba nada que salvar. Me tomó 2 días encontrar al abogado correcto. Uno que no solo fuera eficiente, sino despiadado. No estaba dispuesto a dejarle nada más. Lo había tenido todo, mi confianza, mi dinero, mis años, mi futuro. ¿Y encima pretendía quedarse con la casa? La casa era mía antes del matrimonio. Pude demostrarlo. Pero ella estaba segura de que no me atrevería. No vas a hacer nada, Mateo. Siempre fuiste muy blando. Ese blando me dolió más que cualquier infidelidad. Porque venía de años.
De cada vez que le cedí, que callé, que puse sus necesidades antes que las mías. Así que vendí la casa. No me importó perder dinero en la operación. Me fui a un departamento temporal. Limpié nuestras cuentas. Dejé lo legal en manos de mi abogado. Ella se enteró cuando regresó de un viaje a Madrid. Sí, aún seguía gastando, y encontró su llave sin funcionar, sus cosas en cajas, y un sobre. Dentro del sobre, un comprobante de su nueva cuenta con $1 peso y una nota. Para tu siguiente viaje, en tu imaginación. Esa fue la primera vez que me llamó en semanas. Lloraba. Me acusó de cruel, de ruin, de traicionarla. ¿Yo? No contesté. La bloqueé. Me senté en la cama de mi nuevo departamento, pequeño, pero mío, y exhalé. No por paz. Sino porque, por fin, había comenzado la guerra. No pasó ni una hora después de que le dejé la cuenta con $1 cuando empezaron las llamadas. Primero fue su número. Luego su hermana. Después su madre. Yo los bloqueé a todos. No me tembló la mano. Pero no estaba preparado para el nivel de dramatismo que vino después. Al día siguiente, mi buzón se llenó de mensajes de WhatsApp de números desconocidos. Algunos insultándome, otros rogándome. Al parecer, Laura había corrido con su maleta directamente a casa de sus padres y montó un show de telenovela. Según ella, yo la había echado a la calle, la había dejado sin dinero, sin hogar, humillada. Ojalá hubieran visto cómo regresó de Madrid, bronceada, con una maleta Louis Vuitton nueva y una bufanda que seguro costaba lo que mi refrigerador entero. Pero claro, para su familia, yo era el villano. Porque así funcionaban las cosas desde el inicio. A sus padres nunca les caí bien. No venía de su nivel, como les gustaba insinuar con esa sonrisa falsa que dan en cenas familiares. Ellos veían a Laura como una joya, y a mí como el paño que se atrevió a envolverla. Durante años, disimularon. Pero ahora que ella se victimizaba, le sirvió en bandeja la excusa perfecta para lanzarse con todo. Me llamó su madre desde un número de oficina. Mateo, dijo con voz grave, fingiendo autoridad, necesitamos hablar. Lo que hiciste es ilegal. Laura tiene derechos. También tenía límites, le respondí. Y se los pasó por el arco del triunfo. Colgó. Y ahí supe que esto no era solo una ruptura, era un campo de batalla. Laura presentó una demanda. Quería una pensión. Quería la mitad de los bienes. Quería, incluso, una compensación emocional por el estrés que le había causado. Decía que la había dejado sumida en la miseria. ¿Miseria? Ella nunca trabajó. No porque yo no la dejara, sino porque nunca quiso. Se decía artista, pero en 15 años no vendió ni una pintura. Su trabajo más constante fue publicar fotos en Instagram y hablar de sanación energética con su círculo de amigas, mientras yo me partía la espalda en oficinas grises. Ahora, decía que había sacrificado su vida por mí. Que merecía ser mantenida. Mi abogado, Julián, un genio con cara de monje budista y alma de pitbull, me miró con calma durante nuestra segunda reunión y dijo: vamos a jugar a su nivel, pero con nuestras reglas. Yo no quería solo defenderme. Quería dejarle claro a Laura que el juego se había acabado. Que el blando había aprendido a morder. Julián contrató a un investigador privado. Yo no sabía que eso era legal. Pero lo era. Y lo que encontró fue oro puro. Laura no solo tenía un amante, tenía 3. Sí, 3. Jorge, el musculoso con ínfulas de poeta, era solo uno. También estaba Tomás, un empresario que le prestaba su penthouse cuando Jorge estaba de viaje. Y otro, un tal Elías, que era más joven y se hacía pasar por fotógrafo mientras la acompañaba a sus retiros espirituales. Fotos, vídeos, mensajes, capturas, todo cuidadosamente entregado en una carpeta que Julián presentó al juez cuando ella exigió su pensión. El rostro de Laura en la audiencia, cuando vio las pruebas, no lo olvidaré jamás. Ni siquiera trató de negarlo. Solo miraba a su abogado como si esperara que la tierra se la tragara. El juez no solo desestimó su solicitud, la multaron por litigio de mala fe. Le exigieron que pagara los honorarios de mi defensa. Y aún no era suficiente. Vendí su coche. Había estado a mi nombre desde el principio. Ella ni siquiera sabía que no lo había cambiado en los papeles. Con ese dinero, pagué el enganche de una pequeña oficina para un nuevo proyecto personal. Algo que llevaba años queriendo hacer. Me tomó tiempo reconstruirme, pero cada paso fue una victoria. Mientras tanto, ella regresó con sus padres. Según supe, su mamá la presionaba para que buscara a Jorge en serio,
pero él había desaparecido en cuanto supo que la herencia de Laura era imaginaria. Tomás le prestaba su departamento, sí, pero con condiciones. Y Elías, el más joven, la bloqueó cuando intentó presentarlo como su pareja oficial. Pobrecita. Pasó de viajar en primera clase a vivir en la habitación de su adolescencia, sin coche, sin trabajo, y sin un solo peso de los que yo había ahorrado. Y lo peor, sin el control que creyó tener sobre mí durante tanto tiempo. Pero esto no termina ahí. Un día recibí una visita inesperada. Clara, una de sus amigas. O al menos, lo había sido. ¿Puedo hablar contigo?, dijo desde la puerta de mi oficina, con expresión culpable. Me contó todo. Clara había sido testigo de cada traición. Sabía de los viajes, de los hombres, de cómo Laura se burlaba de mí en reuniones privadas, diciendo que yo nunca me daría cuenta porque era demasiado ingenuo. Yo, al principio no dije nada. Pero cuando la vi llorando en la sala de sus padres, hablando de cómo la abandonaste, y después vi tu cara en los noticieros ganando el caso, me di cuenta de lo que había permitido. No le dije nada. Solo la escuché. No confiaba en ella, pero fue agradable escuchar por boca ajena que no estaba loco. Clara me dio una copia de algo que yo no tenía, una grabación de Laura, en una cena con amigas, diciendo textualmente: Mateo es tan básico que hasta me da ternura. Cree que ahorro para un futuro con él, cuando en realidad ese dinero es para huir. Eso fue antes de que se fuera a París. Antes de que yo descubriera todo. Y eso me dio la última pieza que necesitaba. Nunca imaginé que una simple grabación pudiera volverse el arma más afilada de mi venganza. Ahí estaba ella, Laura, riéndose con sus amigas mientras me llamaba básico, ingenuo y tierno. Decía que yo era su respaldo mientras decidía con quién quedarse de verdad. Que nuestro fondo de ahorros era su plan de escape. Que el día que se hartara de fingir, simplemente se largaría a Europa con quien la hiciera sentir viva. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje. Quien me haga sentir viva. ¿Y yo qué era? ¿El muerto que financiaba su existencia? Podía haber guardado esa grabación como recuerdo de su mezquindad. Pero no. Decidí usarla. Reuní todos los archivos. Todo lo que había juntado desde que esto comenzó. Pruebas bancarias, los informes del detective, la transcripción del juicio, incluso capturas de su perfil de Instagram donde presumía viajes que claramente eran costeados con nuestro dinero. Y por supuesto, esa grabación. No la edité. No le puse música. Solo subtítulos claros. Frases exactas. Con fechas. Subí todo en un solo vídeo a una cuenta anónima con un nombre sencillo, la historia detrás de una esposa perfecta. No revelaba directamente nuestras identidades, pero bastaba con ver una o dos fotos para que cualquiera que conociera a Laura la identificara. Y créeme, la gente lo hizo. A las 2 semanas, el vídeo se volvió viral. Miles de vistas. Comentarios de todo tipo. Algunos defendían, otros la destrozaban. Pero lo importante fue que las consecuencias llegaron rápido. Las marcas con las que colaboraba para contenido en redes sociales comenzaron a retirarle campañas. Su cuenta de Instagram fue suspendida por denuncias masivas. Y su círculo de amistades, ese que tanto cuidaba como fachada de éxito, empezó a desmoronarse. Clara me escribió: No sé si reír o llorar. Está destruida. Se encierra a llorar. Dice que tú le arruinaste la vida. ¿Ruinarla? No. Yo solo le quité la alfombra de mentiras sobre la que bailaba. Mientras tanto, yo empezaba a florecer. Mi proyecto, un pequeño estudio de arquitectura sostenible, despegó gracias a una colaboración con una firma internacional. Uno de mis antiguos jefes me recomendó, como sabía mi historia, hizo algo más. Me dio su primer contrato importante como gesto de solidaridad. No por lástima, sino porque dijo: Te vi caer con elegancia. Ahora quiero ver cómo te levantas con poder. Y eso hice. Me mudé a un nuevo departamento, ya no temporal, con ventanales amplios y silencio en las noches. Me tomé vacaciones por primera vez en años. Me llevé a mi madre, la única que siempre me apoyó, a conocer Mérida, algo que había soñado desde joven. Ella lloró cuando pisó la playa y me abrazó sin decir nada. La vida se sentía limpia. Pero aún quedaba una espina. Laura me buscó otra vez. No directamente. Me mandó una carta. Escrita a mano. Eso me sorprendió. Mateo. No sé cómo llegamos hasta esto. No te escribo para que volvamos. Sé que eso ya no es posible. Te escribo porque no puedo más. Perdí todo. Amigos, trabajo, respeto. Y tú estás mejor que nunca.
Me arrepiento de todo. No busco compasión, pero sí necesito perdón. Para poder respirar. La leí 3 veces. No porque me afectara. Sino porque por fin decía algo real. Algo humano. No sabía si era auténtico o un último intento para manipular, pero por primera vez, su voz no me sonaba vacía. No respondí. No podía. Yo no perdono tan fácil. El perdón es para los que tropiezan, no para quienes planean cómo pisarte. Tiempo después me enteré de que Laura intentó mudarse a otra ciudad, pero no le fue bien. A donde fuera, alguien la reconocía. Su imagen digital estaba arruinada. Ni Jorge, ni Tomás, ni Elías quisieron retomar nada con ella. Pasó de mujer deseada a un nombre manchado por escándalos. Karma digital, le llaman. Un amigo en común me dijo que ahora intentaba vender cursos de coaching emocional. Ironía pura. ¿Y tú qué piensas hacer? Me preguntó. Seguir. Le dije, construir. Lo que siempre hice. Pero ahora para mí. Y lo hice. Con el tiempo conocí a alguien. Una mujer con mirada tranquila y risa suave. No era un cuento de hadas, pero era real. No me medía, no me corregía, no esperaba que yo fuera otra versión de mí. Solo me miraba como quien ve una casa construida con esfuerzo, y la respeta. Pero antes de que pienses que todo fue color de rosa, te diré algo. Hubo un momento, una noche cualquiera, en que revisando viejos documentos encontré una foto de Laura y yo. Sonreíamos. Estábamos en la terraza, comiendo pizza en el suelo, recién mudados. Era la primera noche en nuestra casa. No teníamos muebles. Solo sueños. Y me dolió. Porque no siempre fue mentira. O quiero creer que no lo fue. Pero lo que importaba ya no era el pasado. Sino lo que hice con las ruinas. Porque hay algo que nadie te enseña, cuando todo se cae, ¿puedes quedarte llorando? O puedes recoger los ladrillos y construir algo mejor. Más fuerte. Solo para ti. Pensé que lo peor había pasado. Que después del juicio, el escándalo y la caída pública, Laura entendería que todo había terminado. Me equivoqué. Un martes cualquiera, mientras revisaba planos con mi equipo, recibí un correo electrónico desde una cuenta con su nombre. El asunto decía, citación judicial, reclamación de bienes gananciales. Al abrirlo, sentí una mezcla de incredulidad y fastidio. Laura no solo había contratado un nuevo abogado, sino que intentaba reabrir el caso alegando que durante nuestro matrimonio contribuyó al estatus profesional que yo tenía ahora. Decía que mi empresa se fundó gracias a las ideas que compartimos durante el matrimonio, y por tanto, ella merecía una parte. Tuve que leerlo 2 veces para entender que hablaba en serio. Su nueva abogada era joven, agresiva, de esas que parecen salir de una serie de televisión. Y lo peor, sabía cómo usar el discurso feminista como escudo, aunque lo aplicara de forma retorcida. Afirmaba que Laura había sido una musa silenciosa en mi vida, una inspiración no remunerada. Que sus aportaciones emocionales eran parte del patrimonio conyugal. Me hervía la sangre. No por lo que decía, sino porque lo decía bien. Casi convincente. Había aprendido a mentir con elegancia. Mi abogado, Julián, se cruzó de brazos. Me miró con la misma calma con la que un domador observa a una serpiente antes de aplastarla, y dijo. Es su último grito antes de hundirse. La clásica maniobra desesperada. Pero no te preocupes, ya sé cómo vamos a cerrar esto de una vez por todas. Esta vez, no bastaba con presentar pruebas. Necesitábamos desarmarla desde dentro. Julián encontró una estrategia brillante, rastrear las inconsistencias de su supuesto apoyo emocional al negocio. Laura había declarado bajo juramento en el primer juicio que nunca le interesó el ámbito empresarial, que no se involucraba en mis proyectos. Pero ahora decía lo contrario. La contradicción era suficiente para desacreditar toda su nueva demanda. Además, conseguimos testimonios de excompañeros de trabajo míos, fechas de inscripción de la empresa, e incluso correos donde Laura me decía cosas como nunca entenderé por qué insistes con ese negocio que no va a despegar. Todo en tono despectivo. Nunca creyó en mí. Y ahora quería una parte. El día de la nueva audiencia, me senté frente a ella por primera vez desde que le dejé la cuenta con un peso. Estaba diferente. Más delgada, ojerosa. Maquillada como si pudiera cubrir el desastre que se había vuelto su vida. No me sostuvo la mirada. No dijo nada. Durante la exposición, su abogada intentó girar todo hacia lo emocional. Que Laura lo dio todo por amor, que el éxito mío era reflejo de su presencia. Cuando le tocó el turno a Julián, habló con calma. Cada palabra era un martillo.
Fría, documentada, sin una sola emoción. Solo hechos. La grabación volvió a salir a la luz, esta vez como prueba complementaria. Cuando sonó su voz diciendo que yo era básico y que el dinero era su plan de escape, sentí una punzada en el pecho. No de tristeza. De satisfacción. De justicia. El juez desestimó la nueva demanda. No solo eso, determinó que Laura debía pagar nuevamente los gastos procesales. Y esta vez, con una advertencia legal, si volvía a presentar demandas sin fundamento, enfrentaría sanciones más severas. Al salir de la audiencia, ella me alcanzó en el pasillo. Me tocó el brazo. Mateo, espera. La miré. No dije nada. Yo, no sé en qué momento perdí el control. Todo se me fue de las manos. Quise hacerte daño porque sentí que me lo hiciste tú primero. No supe cómo detenerme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero esta vez, no me conmovió. ¿Y ahora qué quieres? Le pregunté con frialdad. Nada, dijo, bajando la mirada. Solo quería que supieras que, aunque ya no me creas, me arrepiento. Me quedé en silencio. No por duda. Sino porque entendí, en ese segundo, que ya no sentía nada. Ni odio, ni amor. Solo cierre. Lo siento, Laura, le dije finalmente. Pero tu arrepentimiento no construye. Y yo solo construyo ahora. Caminé hacia el ascensor y la dejé ahí, con las manos colgando y la expresión rota. Fue la última vez que la vi. Desde entonces, la vida volvió a su ritmo. No perfecto, pero real. Mis días se llenaron de proyectos, café caliente y conversaciones sinceras. Nada de teatro, nada de apariencias. Volví a disfrutar cosas pequeñas, leer sin ansiedad, caminar sin tener que justificar a dónde iba, cocinar sin sentirme juzgado. Algunas noches vuelven ciertos recuerdos. No de ella, sino de mí. De ese hombre que alguna vez aguantó demasiado. Y cada vez que lo recuerdo, me prometo no volver a traicionarme nunca más por amor. Nunca más quedarme donde no me valoran. Nunca más callarme para evitar un conflicto. Porque aprendí algo que vale más que. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuando terminé de verla en ese pasillo, delgada, derrotada, con una súplica en los labios y nada en las manos, entendí que ya no era parte de mi historia. Que ahora era un recuerdo ajeno, como una casa en ruinas que alguna vez construiste con amor, y que el tiempo y el fuego se encargaron de devorar. Después de esa última audiencia, no supe más de Laura durante varios meses. No porque no pudiera averiguarlo, sino porque ya no me interesaba. Me enfoqué en mí. En mi empresa, en crecer, en sanar de verdad. Y sanar no es lo que muchos creen. No es olvidar ni perdonar para ser libre. Es recordar sin dolor. Es entender que te fallaron, que dolió, que lloraste, que perdiste, pero que ya no estás ahí. Con los meses, mi estudio creció más de lo que imaginé. Empecé a dar charlas en universidades, me invitaron a paneles, y terminé saliendo en una entrevista que se volvió viral bajo el título Reconstruir desde cero después de la traición. No mencioné a Laura. Nunca dije su nombre. Pero todos sabían. Muchos conectaron conmigo porque, como descubrí, hay miles de personas que han amado a quien los traicionó, que han entregado todo sin recibir nada más que desprecio. Una tarde, después de una charla en Querétaro, un chico se acercó a mí. Tendría unos 25 años. Llevaba una carpeta bajo el brazo y los ojos brillantes de alguien que aún quiere creer en los demás. No sabes lo que me ayudó tu historia. Estaba a punto de volver con alguien que me hizo pedazos. Y después de escucharte, entendí que la dignidad también se elige. Me abrazó antes de que pudiera responder. Y ese momento, valió más que toda la rabia que alguna vez sentí. Porque mis ruinas, mi caída, mi infierno, sirvieron para que alguien más no se perdiera en el suyo. Pero justo cuando pensé que todo había quedado atrás, el pasado tocó la puerta una última vez. Una amiga en común, sí, aún quedaban algunas personas decentes en ese círculo, me escribió por Instagram. Solo quería avisarte que Laura está mal. Muy mal. No pregunté por qué me decía eso. Pero por curiosidad, pregunté qué significaba mal. Laura había intentado un último negocio, abrir un pequeño espacio de bienestar emocional, un lugar donde daba talleres de autosanación, reconexión espiritual, y cosas por el estilo. Durante un tiempo, pareció funcionar. Hasta que una antigua clienta la denunció por fraude. Le había prometido resultados garantizados con unos rituales energéticos, al ver que era puro humo, le exigió la devolución.
La noticia se filtró, y en redes, alguien conectó su nombre con el viejo vídeo viral. Todo cayó en dominó. Nuevas denuncias. Deudas. Cancelaciones. El arrendador le exigió el local. Una exsocia la demandó por malversación de fondos. Nadie quería darle trabajo. Y sus padres, hartos de los escándalos, terminaron por ponerle un ultimátum: o cambiaba, o se las arreglaba sola. Me quedé mirando el mensaje en la pantalla por varios minutos. No sentí placer. No sentí venganza. Sentí algo más complejo, compasión sin apertura. Porque hay personas que, cuando se pierden, arrastran consigo a todos los que las amaron. Y cuando por fin tocan fondo, no lo usan como impulso. Lo usan como excusa. Lo que sí hice fue algo que no pensé que haría. Un día, ya sin emoción, abrí una cuenta nueva. Solo con su nombre. Le transferí $1 peso. Y en el concepto escribí: para tu siguiente viaje, ahora sí, en tu imaginación. Era simbólico. Como una firma. Como una manera de cerrar el círculo. No porque ella lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Una forma de dejar claro que no guardaba odio, pero tampoco afecto. Que podía mirar hacia atrás sin tambalearme. Que la historia había terminado, y el final lo había escrito yo. Hoy, mi vida es distinta. No perfecta. Pero real. Vivo tranquilo. Trabajo con pasión. Y lo más importante, ya no le tengo miedo a estar solo. Porque descubrí que estar solo no es lo mismo que estar abandonado. Y que a veces, la mayor traición no es la que te hacen. Es la que tú permites cada vez que te quedas donde ya no te quieren. Laura fue mi mayor pérdida. Pero también fue mi mayor liberación. Y aunque nunca volveré a cruzar su mirada, sé que si algún día me recuerda, no pensará en el hombre que le rogó amor. Sino en el que la dejó con $1, y le enseñó que todo en la vida, hasta la venganza, se puede construir con inteligencia, dignidad y silencio. Y en mi caso, con arquitectura.